Bienvenido a Casa, un podcast de Estrenar Vivienda, donde aprendemos y nos inspiramos de nuestros invitados. Un colombiano que tiene su salario mínimo puede adquirir vivienda. Lo que sí le recomendamos es ahorre juicioso sus cesantías. Hablaremos de tendencias en el mercado inmobiliario y todo lo que tú necesitas para hacer realidad el sueño de tener vivienda propia. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Bienvenido a Casa, un podcast de Estrenar Vivienda donde aprendemos y nos inspiramos de nuestros invitados. Hoy tenemos a Margin Atencio y José López, directores comerciales de LQN, una plataforma digital con la que Estrenar Vivienda tiene una alianza para financiación en vivienda. Quédense conectados con este capítulo y aprenderán mucho más de cómo financiar su primera vivienda. Paola, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar en este espacio de Estrenar Vivienda. Bienvenido a Casa, un espacio diseñado para todos ustedes. Aprovechenlo. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Hoy pues hablaremos un poco acerca de cómo conectamos con miles de hogares para que conozcan cómo adquirir su primera vivienda. Claro que sí. Bienvenidos a Casa. Así que muy conectados con este segundo capítulo. LQN y Estrenar Vivienda traerán información muy importante para todos ustedes. Se estarán preguntando, ¿qué es LQN? Entonces, para eso trajimos a dos expertos muy importantes que nos van a explicar en qué consiste esta plataforma 100% digital. Paola, gracias. LQN significa lo que necesito. Loquenecesito.co se llama la compañía. Una compañía que nace aproximadamente en 7 años larguitos. Especializada en crédito hipotecario. Es una plataforma digital que une el ecosistema de todo el hipotecario. Entonces, el cliente final, el constructor, el inmobiliario, el banco, la notaría, toda la cadena de valor, con el único objetivo de llevarle al cliente final, pues cumplir ese sueño que es adquirir su vivienda. Su vivienda. Ay, muy importante, porque por ejemplo nosotros acá en Estrenar Vivienda ofrecemos una amplia oferta de vivienda. La gente que quiere buscar su vivienda ingresa a nuestro portal o lee nuestra revista y dice, bueno, yo quiero este proyecto, pero ahora empieza el tema de la financiación. Por eso, digamos que Estrenar Vivienda creó esta alianza con LQN que busca complementar estos dos escenarios, la búsqueda de vivienda y el tema de la financiación. Y para todos ustedes que nos están viendo en casa o desde su oficina, nos escuchan desde sus carros, recuerden que Estrenar Vivienda tiene una alianza con LQN, precisamente están hoy de invitados en nuestro podcast, donde pueden, además de nuestro portal o revista, encontrar la vivienda de sus sueños, también ofrecemos la opción de la financiación, dos cosas que son muy importantes, como encuentro mi vivienda y ahora Estrenar Vivienda les presenta esa facilidad de conectarlos con profesionales, como son todos los profesionales que están en LQN, que los acompañan de principio a fin, o bueno, digamos, encontré el proyecto que yo quiero y ahora, ¿qué sigue? Entonces tú ya tienes el inmueble que quieres de tus sueños. Ahora necesitas saber cómo te vas a financiar. Entonces, requisito número 1 es saber que tengas el 30% de lo que te vale el inmueble. Entonces, si tienes ya un ahorro, si tienes cesantía, si tienes un subsidio, todo eso te va a sumar, todo te suma ese ahorro, lo que te dio tu papá, tu abuela, todo es el ahorro, la herencia, me gané la lotería, el chance, todo eso que te suma el 30%, eso ya es ganancia. No, Margin, y también si bien es cierto, que pena y te interrumpo acá, nuestra plataforma digital hoy conecta a miles de hogares. Hoy, si bien es cierto, tenemos un perfilador, ¿sí?, que permite conocer un poco de la situación actual que tiene el cliente. Ese aspirante. Sí, del aspirante que hoy en día ya fue a un proyecto, ya conoció el tema de planos, ya sabe cómo es, cuándo son las entregas de los inmuebles, ¿sí? Esta herramienta permite eso, saber hoy en día cómo está el cliente, si tiene algún reporte, ¿sí?, qué opciones de banco tiene. Nosotros hoy en día estamos trabajando aproximadamente con 9 entidades financieras, las cuales pues permiten a los clientes hoy en día aplicar dependiendo pues su situación laboral, cuál es su perfil, empleado, pensionado, ¿sí? Pues, además del 30% que ya debes tener, nosotros te acompañamos para que financies ese 70% y en una sola revisión, como lo dice José, tengas la posibilidad de visualizar hasta 9 entidades financieras. Claro, y es un amplio abanico. Correcto. No donde
con nuestra plataforma, además de tener esa alternativa multibanco, vas a saber, dependiendo del perfil, realmente cuál va a ser tu mejor opción. El cliente tiene el error de concluir de que el banco que le dé una tasa más barata es la mejor opción. Y la realidad no es esa. Hay que ver otros ítems ahí importantes, las pólizas, el tiempo. Claro, sí, porque es muy importante que si yo estoy en la búsqueda de mi primera vivienda, la constructora también me va a pedir esa carta de, ok, muéstreme su preaprobado, o sea, como que una entidad financiera lo está respaldando, entonces podemos seguir con ese proceso. Ustedes mencionaban que tienen ese amplio abanico de 9 entidades, lo cual permite de no es solo, me voy a una entidad financiera, sino puedo postular a varias, o sea, revisar como esa cartera y quedarme con la que mejor se adapta a mi perfil financiero. Hablemosles un poco sobre cómo es ese perfil financiero, ese análisis que las entidades hacen para que me den por ejemplo, mi crédito hipotecario. Bueno, normalmente la mayoría de entidades financieras permiten hasta un 60% del endeudamiento global, es decir, que el cliente de su 100% de ingresos, sí, logra en este caso tener un endeudamiento del 60%, donde hoy en día la sugerencia que le hacemos a muchos clientes es como, bueno, la mayoría de personas empiezan a adquirir tarjetas de crédito, ¿sí? No utilizan esos cupos, sino que tienen las tarjetas ahí como en stand-by, ¿sí? Sí. Donde básicamente lo que dicen es, bueno, en algún momento lo utilizo, pero esto también genera ante las entidades financieras básicamente como hay como un arma de doble filo, porque al momento de hacer el estudio de crédito, los bancos lo que analizan es como, bueno, tiene un cupo de 20 millones que no ha utilizado, ¿sí? Pero este cupo tiene un castigo en las entidades financieras. Hoy en día, si bien es cierto, y como le decía Margin al inicio, la idea es que el cliente en este caso siempre tenga en cuenta como que de su ingreso, ¿sí? El 30% no supere la cuota que va a pagar en la entidad financiera, ¿sí? Okay. Esta es como una de las sugerencias que hacemos, que el cliente tenga buen hábito de pago, ¿sí? Importante que el cliente a futuro tampoco tenga como ese endeudamiento. Si hoy en día hablamos de endeudamiento, es este tipo de cosas donde el cliente dice como, bueno, yo ya tengo la carta de aprobado en firme, que también hoy en día es como un error que cometen los clientes, porque tengo mi carta de aprobado en firme, pero muchas de las entidades financieras al momento del desembolso vuelven y estudian al cliente en el análisis, okay, para saber si el cliente a futuro va a responder por esas obligaciones o ese crédito hipotecario, dependiendo pues las cuotas que en este caso el cliente eligió, es decir, a 180 meses, 240 meses. ¿Qué buscan hoy en día las entidades financieras? Es como proteger la garantía, que en este caso va a ser como con lo que ellos básicamente sobre lo que recae la hipoteca. Entonces, estas son como las recomendaciones que hacen las entidades financieras. Uno, pues los requisitos básicos. Si hoy hablamos de pronto, hoy como cliente, ¿qué me exige el banco? ¿Sí? Es dependiendo de tu perfil. Hoy dependiendo de tu perfil, si eres empleado, pues importante que estés cotizando sobre tu base salarial. Este es también como una observación ahí que le hacemos a los clientes, porque si bien es cierto, hoy presentamos a clientes independientes que se ganan 20 millones de pesos y están cotizando sobre el mínimo, y pues las entidades financieras hoy en día ya están revisando lo que es bases externas, que es mirar que si cotice por el valor que recibe, ¿sí? Porque esto a futuro representa para ellos como el tema de, bueno, el cliente en sí no me está siendo sincero, ¿sí? Sabemos que hoy en día el tema de las declaraciones de renta, que pues declaremos bajo nuestro ingreso, estas son recomendaciones que hacemos desde LQN. La idea es que esto se construye en conjunto con nuestro equipo de brokeraje, ¿sí? Donde pues nuestros ejecutivos están capacitados para todo este tipo de tips que hoy le estamos contando acá. Entonces pues eso es como de mi parte acá, como las sugerencias que hacemos. No sé, Margin, si de pronto... Si es empleado que tenga un mínimo de antigüedad de un año, buenos hábitos de pago, que si es independiente, pues tenga cómo demostrar esos ingresos, su declaración de renta, sus extractos bancarios, que esos cupos de las tarjetas de crédito que no lo usan, y eso viene muy al caso porque sucede muy seguido, es dinero disponible. Sí. O sea, si no lo vas a usar y estás en una adquisición de vivienda por medio de financiación,
cancélalas. Okay, Cancélalas o bájale el cupo. Sí. Porque eso ante la entidad es dinero disponible. Correcto. Es endeudamiento. Así no lo uses. Es dinero a la vista. Okay. Entonces son ese tipo de recomendaciones. Si tienes ya la carta de aprobación en el ejemplo que nos diste hace un momento, que eres tú, la cliente, que va a adquirir ya y te van a hacer entrega en 6 meses y tienes ya todo completico, el banco, tu cuota inicial, todo listo, vas a firmar, todo perfecto y tienes tu carta de aprobación hoy al día con cualquier banco. Sí. No endeudarte en estos 6 meses. Eso, Okay. la carta que te da hoy, esa ratificación final de tu crédito hipotecario, realmente se va a ratificar nuevamente en el momento del desembolso y ahí se te puede quedar el negocio. Y eso muy sucede importante. Con mucha frecuencia también. Ok, entonces, eso es un gran señores tip. clientes, vamos a comprar el inmueble hasta que no esté el desembolso, no nos endeudamos. Sigamos juiciosos con esa proyección para comprar nuestro inmueble. Dentro de las entidades financieras también hay un crédito atado al primer crédito inicial que permite después de este desembolso hacer un segundo desembolso, que con esto lo que hacen es remodelar su vivienda, ¿sí? Si hoy en día compran ya con acabado, pues la idea es mantener su buen hábito de pago. En dado caso que mi perfil aún no alcance como ese score o todavía me falte, uno como mejora ese perfil antes de llegar, porque ya hablamos de que ya lo tenía por mi trabajo, por mi antigüedad, por todo, pero si aún cuando no me lo dan, no me dice la entidad financiera, ay, espérate un momento, todavía no te lo puedo dar porque te falta cierta puntuación. Ok. Bueno, acá empezamos a jugar con el tema del multibanco, como lo llamamos en el tema del EQN. Uno es que si bien es cierto, hoy en día hay clientes que no cumplen con ese requisito del score, la recomendación, ahí sí reitero, es el tema del buen hábito de pago, ¿sí? Hoy en día... Y revisar qué pasa, ¿cierto? Perdón, te interrumpo. ¿Por qué? Porque hay clientes que nos van a decir, yo siempre he pagado, yo estoy súper bien, yo nunca me he colgado en mis cuotas, yo no le debo a nadie, y vas a revisar y está reportado, tiene cuentas embargadas. Sucede mucho. Y realmente el cliente no tenía ni idea. O sea, se está enterando con nosotros. Sí. Exacto. Entonces, si la entregas a muy corto plazo, nuestra recomendación es hablemos con la constructora, pues porque no vamos a alcanzar. Sí, si tiene posibilidad de que la entrega se alargue un poquito y vemos. Si el tema está muy complicado, es decirle, pues no firmes, y si firmaste, hagamos una sesión. O avisarle a la constructora si es el aliado estratégico nuestro, decirle a la constructora hay que hacer un acercamiento comercial diferente con este cliente, pues porque no vamos a alcanzar. Y si estábamos divinos con el cliente y que bueno, ya tiene su pecado, ¿cierto? Sí. Puede tener una cuenta embargada, no sé, por tránsito, que sucede mucho. Sí, no, ¿cierto? y si bien es cierto, hoy en día, para allá iba, con las entidades financieras podemos manejar un tipo de excepción, ¿sí? Que no se da en todos los escenarios, ¿sí? Obviamente la idea es primero presentar bien al cliente, saber qué perfil tiene, porque como dice Margin, es cierto. Hay clientes que de pronto en su momento tuvieron un reporte, no sé, como Movistar, ¿sí? Muchos celulares. Exacto. Sucede mucho. Hoy en día de pronto, bueno, ya tenemos el paz y salvo. Estos son créditos que muchas veces se van a comité, donde el comité de banco lo revisa, mira si está la opción, pero la recomendación sí es mantenerse con el tema del buen hábito de pago. Pienso que es lo primordial, ¿sí? Hoy existen muchos mitos donde las personas dicen, bueno, yo no tengo vida crediticia, algunos bancos manejan el tema del score cero, ¿sí? Sí es cierto que algunos bancos lo tienen, pero esto se trabaja con un tipo de excepciones donde toca empezar a mirar el cliente, qué hace, porque si bien es cierto, pues nunca ha tenido el tema de una tarjeta de crédito, no ha adquirido ningún producto financiero, ¿sí? Que es el que es como esa apertura a que empiecen a calificarlo, porque hoy en día, si bien es cierto, lo que permite que el score vaya subiendo es el tema del hábito de pago. Las entidades financieras o las entidades con las que adquieren los productos hacen unos cortes mensuales donde ellos básicamente lo que hacen es revisar al cliente cómo viene pagando y así le van dando como esa calificación que hoy se conoce como A, B o C, dependiendo pues el comportamiento que tiene el cliente. Antes de seguir, tú mencionabas un término muy importante y es el score cero.
¿A qué hace referencia este término? Bueno, el score 0 básicamente aplica para esos clientes que hoy en día no han tenido productos, ¿sí? Ok. Que los clientes están básicamente cero sin experiencia crediticia. Financiero, Sí. 0 kilometraje. Sí, así es. Ajá. Estos clientes en algunas ocasiones se presentan ante las entidades financieras. Muchas veces las sugerencias de las entidades son como: preséntate pero con otra persona, ¿sí? Okay. Para que entre los dos, exacto, como un tipo deudor solidario, una persona que respalde, sí, como un aval, ¿sí? Sí. Esto es a lo que hace referencia el tema del score 0. Entidades, yo creería que para la mayoría, en su estudio de crédito es primordial que tengan un registro crediticio. Entonces, una tarjeta de crédito, inclusive esos planes de celular que es en el sector real, eso también le da a nuestros clientes esa experiencia crediticia que muchos bancos solicitan. Entonces son cosas que se pueden solventar muy fácil, muy diferente a si el cliente tiene una cuenta embargada, por ejemplo, que ya es un trámite un poquito más largo, de que surgió el embargo, el memorial de desembargo ante la entidad para que levanten esa anotación dentro de su registro crediticio. Entonces ahí sí se alarga un poquito más el tema, pero no es que no se pueda solucionar. Hay cosas que sí son muy complicadas, hay clientes que definitivamente pues no van a poderlo solucionar. Refinanciaciones es muy delicado. Cuando un cliente refinancia una deuda, ese castigo o ese registro dentro de su historia crediticia es muy difícil de borrar, o sea, no se va a borrar. Ya y queda eso, en la olla. Pues ante los bancos no es tan chévere. No está bien visto. Exacto. Bueno, aquí hablando de ese endeudamiento, ¿qué es qué es la capacidad de endeudamiento? Que escuchamos mucho este término, pero ¿a qué se refiere? Es la capacidad que tiene un cliente para pagar sus deudas. Okay. Hoy en día hacemos una relación cuota-ingreso, ¿cierto? Sí. 70-30, ¿sí? Y va muy de la mano a lo que explicaba José hace un momento. De ese 30% que te queda de todo lo que tú ganas, no puedes superar eso el valor de las cuotas de tu crédito. Ok. Entonces, eso es fundamental para adquirir vivienda. O sea, hagamos la cuenta: cuánto me gano, cuánto me gasto, cuánto me queda y cuánto va a quedar mi cuota. En esa cuota es importante tener, además de la cuota fija, ¿cierto?, del crédito, contemplar los seguros. Otra cosa importantísima para adquirir vivienda: ¿cuánto me va a valer la escrituración? Esos gastos posteriores. Esos extras, esas arandelas, como decimos en la oficina, esas arandelas de la operación. No es solamente comprar, hay que pagar un avalúo, hay que pagar un estudio de títulos, hay que pagar registro, notariado y registro. Así es. Todo ese trámite notarial que también va inmerso en lo que es la obligación. Y en eso más o menos se puede ir, calculo yo, un 4% del valor comercial del inmueble. Ok. ¿Sí? Entonces son extras que muchos clientes se quedan en la operación porque no tienen contemplado estos otros gastos. Entonces, además de la cuota, pues también las otras arandelas. Además de la cuota hay que pagar la administración cuando es un conjunto residencial. Si bien es cierto, las primeras cuotas de administración van a depender de la negociación del constructor con la asamblea y todo este trámite de ordenamiento horizontal, ¿cierto? Sí, de la copropiedad. De la copropiedad, pues muchas ya también sí empiezan haciendo el cobro de su administración. Eso también hay que contemplarlo dentro de una cuota para no quedar mal. No, y que si bien es cierto también, hoy en día existen demasiados subsidios de vivienda, ¿sí? Que le están permitiendo al cliente como jugar ahí con el tema de los pagos a futuro, ¿sí? Es decir, el cliente dice hoy en día: bueno, tengo los subsidios del hábitat, tengo el subsidio de la caja de compensación, ya de pronto la cuota inicial es un poco menos, ¿sí? Porque esto lo que permite o le ayuda ahí al cliente es que logre conseguir esos recursos que al final sirven para adquirir la vivienda, ¿sí? Lo que decía Margin con respecto al tema de estos gastos adicionales que muchos clientes no tienen en cuenta, y es que de hecho cuando terminamos de pagar el crédito hipotecario hay un proceso ahí que también toca cancelar para que ya el inmueble pues se levante esa hipoteca dentro del certificado de tradición y libertad, ¿sí? Y ya queda a nombre nuestro, ¿sí? Sin ninguna hipoteca.
¿sí? Esto es importante que los clientes hoy lo tengan en cuenta porque muchas personas, hablo del caso cuando toman un leasing. Toman el crédito leasing pues si bien es cierto, dentro de la hipoteca quien figura básicamente es la entidad financiera, porque los leasing hoy en día son un canon de arrendamientos, como si el cliente estuviera pagando un arrendamiento dentro de su misma vivienda, si bien es cierto, pero esto al final toca hacer esa transferencia de dominio a nombre del cliente y esto también tiene un gasto adicional. El primer gasto fue que pagó la escrituración, ¿sí? Hizo su recorrido a la escritura, al final él termina de pagar su crédito hipotecario y al final pues tiene que hacer el ejercicio de la transferencia de la opción de compra a nombre de él. Son otros gastos en los que hay que tener presente. Son figuras diferentes, pero que sí, dependiendo por dónde lo vayan a financiar, si como crédito hipotecario pues, o como leasing habitacional. Desde la amplia experiencia que ya tiene el EQN, con sus más de 7 años, siendo una plataforma 100% digital para créditos de vivienda, que ya hoy en día han desembolsado más de 10.000, ¿me corriges? Y Paola, chisme. Hace como 15 días ya va a ser. Sí. Portafolio sacó pues en su edición el anuncio de que somos la primera plataforma tecnológica en el país desembolsando más de 10.000 créditos por más de 1.500 billones de pesos. Eso demuestra definitivamente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que somos expertos, especialistas en este servicio que damos pues, a todos los colombianos para adquirir su vivienda. Bueno, ya con esa amplia experiencia, cuéntanos cuáles son esas formas de financiación que encuentran los usuarios en el EQN. Entonces, hablando y retomando el tema del crédito hipotecario y del leasing habitacional, no es que uno sea mejor que el otro, eso va atado a lo que el cliente particularmente necesita y quiere. Okay. El crédito hipotecario, yo soy la propietaria del inmueble, yo Martín Atencio lo compré, yo soy la propietaria y tengo la propiedad hipotecada ante el banco. Okay, ¿cierto? Eres tú. El leasing habitacional, el dueño es el banco. Okay. Y tengo un arrendamiento sobre ese inmueble y cuando acabe de pagar mi arrendamiento, ejerzo una opción de compra para que el banco me ceda a mí la propiedad del inmueble. Okay. Entonces, muy importante. Pero durante ese tiempo, si bien es cierto en el leasing yo no soy propietaria, sí está a mi cargo administración, impuestos, valorización, todo ese tema, yo lo sigo pagando como lo hago en el crédito hipotecario. Okay. Porque mucha gente confunde que como yo no soy la dueña y el dueño es el banco, entonces yo no pago. Sí. Y ahí está el enredo. Otra cosa muy importante, Paola, que pasa mucho y es importante tener en cuenta en este tema de financiación de vivienda. Un colombiano que tiene su salario mínimo puede adquirir vivienda. Lo que sí le recomendamos es ahorre juicioso sus cesantías, sus primas. El tema de los subsidios es supremamente valioso. Ingresos, su núcleo familiar. Pueden unir los ingresos. Claro. Sí, hoy las entidades financieras permiten presentarse hasta 4 solicitantes para las solicitudes de crédito del núcleo. La mamá, el papá, el hijo que ya trabaja, todos se unen para comprar esa vivienda de la familia. Y dependiendo del ahorro, la disciplina que se tenga en ese ahorro, pues vas a adquirir una financiación más pequeñita. No es lo mismo endeudarte para un inmueble que te puede costar hoy 150 millones de pesos, ¿cierto? Que tengas ya ese 30% ya con los ahorros de todos. Pero si ahorramos más de ese 30%, pues la financiación va a ser menor y va a ser muchísimo más fácil. Endeudamiento. Claro. Sí, de hecho también hoy en día algunos clientes ya tienen sus cartas de aprobados en firmes, un ejemplo, por 200 millones de pesos. De esos 200 millones, mientras se dio el inicio de la legalización, empezaron a ahorrar, a tener un ingreso adicional que les permitió quizás conseguir más recursos. Una base. No quiere decir que porque tenga la carta por los 200 millones, por ese valor va a quedar desembolsado el crédito, no.
el cliente lo que hace básicamente es que con un otro sí, si ya firmó promesa de compra y venta, puede hacer un ajuste, que en este caso llamamos disminución de crédito, donde él dice que ya no va a tomar los 200, sino que solo va a tomar 170 millones, porque con recursos propios ya logró conseguir el resto de dinero. Y básicamente las entidades lo que hacen es ajustar la carta, y esa es la que hacen, pues con la que hacen el envío a la constructora para que se proceda con la escrituración. Recomendaciones, pues Paola, es fácil, no es imposible todo adquirir vivienda, todo. Que hay mucho desconocimiento y también responsabilidad de los profesionales que estamos a este lado del negocio, los tecnicismos, ¿cierto? Sí. La información que tiene el colombiano hoy para adquirir vivienda está muy limitada. O sea, está internet, los bancos, todos, pero no hay una información o una educación financiera para que el colombiano adquiera vivienda de manera responsable. Y juiciosa, disciplinada. Entonces, ¿sí se puede? Sí. Claro. ¿Una persona que gana un salario mínimo puede adquirir vivienda? Claro que sí. Bueno. Sea juicioso con sus pagos, tenga una vida crediticia responsable, pague sus obligaciones a tiempo, no se endeude. Ahorre sus primas, tiene sus cesantías, averigüe el tema de los subsidios, hay muchos subsidios con los cuales aplicar. Tenga en cuenta el tiempo de entrega del inmueble. Si su entrega es a 2-3 años, va a tener 2-3 años para ahorrar y su financiación sea más pequeña. Otro tip fundamental, además del tiempo de la vivienda, tengan en cuenta no solo la tasa en los bancos o el banco que vaya a adquirir. La tasa no siempre les va a dar la mejor financiación, no es obligatorio. Hay un banco que te puede dar hoy una muy buena tasa, ¿cierto? Pero con el tema de los seguros se te puede duplicar hasta la cuota. Okay. Es cuota, es seguros, es que no te cobren servicios adicionales. Tengan en cuenta el tema de la escrituración, todas esas áreas y que tienes que cubrir, que mucha gente no lo contempla dentro del ejercicio financiero que es comprar vivienda. Cuidar cuando el núcleo familiar iba a unir ingresos, hay que cuidar la financiación de todos los que vamos a unir ingresos. Si los tres somos hermanos y vamos a comprar vivienda, pues tenemos que cuidar ese régimen. Y sobre todo ahí cuando estamos próximos a lo que tú decías, ya tenemos la entrega ahí muy encima y de pronto toca empezar a ajustar el tema de las promesas, excluir a una de las personas que ya hacía parte de ese tipo de promesas, y esto lo que hace es alargar un poquito más el proceso, porque dentro del desconocimiento de algunos clientes, porque esto más que todo es como desconocimiento, pero la idea es que hoy es transmitir ese mensaje donde decimos, dentro del crédito hipotecario hay unas etapas, ¿sí?, que nos toca empezar a conocer, y es el tema del avalúo. Hay un avalúo que se cancela, donde va y se hace un peritaje para conocer las condiciones de habitabilidad que tiene el inmueble, que este es el primer paso, ¿sí? Este es el primer paso que las entidades financieras revisan. Es importante hoy en día saber cómo está el inmueble que vamos a adquirir, ¿sí? Si tiene temas de acueducto, si tiene temas de energía, ¿sí? Porque esto a futuro también representa desfavorabilidades dentro de los bancos, ¿sí? Entonces toca empezar a mirar todo este tipo de situaciones que se van a presentar al momento de adquirir vivienda. Entonces el avalúo, hay un estudio de título para mirar la tradición del inmueble, hay un tema de escrituración, ¿sí? De hecho, aquí comentábamos con Margin que hay clientes que se presentan o comparecen a la firma de escritura y muchas veces no cuentan con ese dinero para firmar el tema de la escritura pública, ¿sí? Que es como... Pasa muchísimo, pasa mucho, que ya está todo listo y el cliente no contó con que tenía que pagar determinado dinero para el momento de la escrituración. Y no se pudo. Por no haberlo tenido presente. Puede generar pues más gastos, porque se puede generar el tema de una penalidad, un desistimiento ante la constructora, el tema de arras, las arras. Sí. Entonces es un problema para todos. Sí, lo bueno es que con este tipo de alianzas, por ejemplo de LQN y Estrenar Vivienda, que facilitan las herramientas, cuentan con los profesionales
hay un asesoramiento y un acompañamiento de principio a fin que ayuda a que este tipo de situaciones no pasen y cada vez buscan que las personas estrenen vivienda y lo hagan de una manera responsable y de acuerdo a su perfil, porque no es lo mismo que yo tenga un ingreso, digamos un salario mínimo y quiera comprar una vivienda de 1.000 millones, no me va a dar. Uno cuando es su primer vivienda, digo yo, pues no, creo que es el panorama de muchos. Su primer vivienda es la vivienda que uno puede comprar. Y esa primer vivienda te va a dar para la que quieres comprar después. Sí. Entonces es ese paso a paso, es ese camino. Y claro, pues esta alianza estratégica entre Estrenar Vivienda y LQN es ganadora para el consumidor final, para el cliente que va a comprar vivienda en este país. Pues porque de su lado, pues está en un solo clic. Vieron su vivienda, tienen el acompañamiento tanto de la vivienda como la parte de crédito. Como la parte financiera. Por eso toca ser muy juiciosos con el tema y más cuando tenemos esas entregas tan próximas, ¿sí? Porque hoy en día, de hecho, las constructoras se están moviendo también muy rápido. Las entregas están muy rápido. Si hemos visto, ya no son esos proyectos que demoran 4 y 5 años para entregar, 2, sino 3 años ya las personas... Toca ya concientizarnos de que vamos a adquirir un crédito hipotecario, vamos a tener esa obligación y la idea, pues, como decimos al inicio, y que es una responsabilidad, perfecto término, es una responsabilidad a largo plazo. Sí, o sea, ya ahí es por varios años la deuda. 20 años, si la podemos sacar antes, pues ganador para todos, pero sí es una obligación que se adquiere durante un largo periodo de tiempo. Ya, pues así para ir cerrando nuestro podcast, Margin y José, muchas gracias por la compañía. Tenemos una sección de preguntas rápidas. Entonces son 5 preguntas que van a responder lo primero que piensen cuando les haga la pregunta. Ok. Agilidad. Una a una. Entonces vamos a empezar primero con Margin. ¿Cómo te defines en una sola palabra? Valiente. Sigo yo de una vez. Resiliente. Un hábito que te ha llevado a alcanzar metas personales. Disciplina. La honestidad. Muy importantes. Dime, ¿cuál es tu parte de la casa favorita? Mi habitación. Igual, la habitación. La habitación, para descansar, para ver películas. Meditar, para hacer ejercicio, para leer, para todo. Bueno, ahora, ¿cuál es un error común que comete la gente al comprar vivienda? No aterrizar su sueño. Yo pienso que no tener claras las condiciones desde el inicio de la solicitud del crédito. Al final, pues esto representa ahí como un tema de empezar como a mirar tasas y demás, porque hemos visto clientes que muchas veces como que omiten este paso de la tasa y al final de pronto no, ya no quiero tomar el crédito porque nunca me informaron esto. Entonces siempre es importante desde el inicio de conocer el paso a paso del crédito hipotecario. Porque sí se puede, siempre se puede, sí es posible adquirir vivienda en Colombia. Sí se puede. De hecho hay para complementar que se me escapaba un poco al inicio, es que dentro de nuestra plataforma digital hoy en día tenemos el calculador o simulador de gastos notariales que también permite al cliente conocer desde ya cuánto gasto va a incurrir en este proceso de escrituración. Eso es muy importante. Nosotros también en Estrenar Vivienda ofrecemos este tipo de calculadoras de simuladores para que el comprador prevea esos gastos antes de. Y bueno, la última pregunta. ¿Qué consejo le darían a alguien que está en búsqueda de comprar vivienda? Que organice sus finanzas y que sí se puede. ¿Y tú, José? Y se me escapó. Un consejo sería, bueno, primero, que no desista de ese sueño de comprar la vivienda, porque muchas personas a veces lo ven como inalcanzable cuando ven esos plazos y demás, pero yo pienso que una persona organizada que empieza desde ya a proyectarse a adquirir su vivienda con el tema de ahorros, hoy en día lo que hablábamos acerca de todos los subsidios que hoy tenemos vigentes, yo pienso que es seguir persistiendo ahí por esa compra de la vivienda. Ok, sí es posible.
Todo se puede, sí es posible estrenar vivienda. Bueno, Margin, José, muchas gracias por la compañía, por abrirnos este espacio, por traer ese conocimiento y esa información tan valiosa a todos los que están viendo este podcast, que seguramente les va a servir mucho en su proceso de compra de vivienda. Paola, a ti, y nos quedamos cortos. Aquí tendríamos tema para rato. Entonces, a ustedes. Sí, la idea es encontrarnos en un nuevo podcast donde hablemos de cosas diferentes que sé que les sirven mucho. Que hacen falta, hicieron falta. Otros temas financieros que también son muy importantes. Pero bueno, hoy los dejamos con este abrebocas de la financiación para compra de vivienda nueva y esperamos tenerlos en un nuevo capítulo con otras experiencias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos los que vieron nuestro segundo capítulo de Bienvenido a Casa. Ya muy pronto volveremos con el capítulo 3. Estén muy pendientes y si es posible, estrenar vivienda.